Mira, qué bonito. ¿Qué será? No sé. ¿Quién eres? Soy el genio de elefante, os concedo 3 deseos. Yo quiero una guitarra. Qué bonita. ¿Y tu deseo? Yo quiero hacer un recorrido por la historia de la música. Vamos. 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 Cuando hablamos de música, en la época griega podemos encontrar los primeros documentales musicales. La música era muy especial para ellos y se transmitía oralmente, y a veces iba unida con la danza y la poesía. Al principio utilizaban las letras de su alfabeto para representar los tonos o sonidos musicales, y los agruparon en tetracordos, grupos de 4 sonidos sucesivos. Así formaron sus escalas. De ellos hemos cogido toda una técnica para la organización rítmica, basada en los pies de acentuación métrica, poética musical. Los ritmos de acentuación ternaria eran el jambo, una breve y una larga, el troqueo, una larga y una breve, y los ritmos de acentuación cuaternaria eran el dáctilo, una larga y 2 breves, el espondio, 2 largas, y el anaspeto, 2 breves y una larga. Los griegos también utilizaban signos especiales para la anotación de las pausas o silencios, los llamaban neumas. Los instrumentos que podemos encontrar de aquella época son: la cítara es un instrumento de cuerda perteneciente a la familia de los instrumentos de cuerda pulsada. La cítara también es un instrumento que se sostiene sobre las rodillas, en una mesa y que se puntea. Es un instrumento folclórico de Europa Central. Otro es el hidráulis. Fue el primer instrumento de teclado. Es un órgano musical hidrostático, extensamente conocido en el mundo mediterráneo durante la antigüedad. Este fue inventado en Grecia en el siglo III a.C. y más tarde se extendió por todo el Imperio Romano. La lira es un instrumento de cuerda punteada primitiva, con forma de ábaco, cuyo origen era griego. La lira es un instrumento musical que se tocaba con las 2 manos en Grecia. Las hubo de varias clases. El órgano tubair es un instrumento musical de teclado. Los sonidos se generan haciendo pasar aire por tubos de diferentes longitudes. Consta de diferentes registros o sonidos, cuyo timbre dependerá de la forma, tamaño, material o mecanismo de producción del sonido. El salpins, instrumento de viento de la antigua Grecia, de la familia de las trompetas. El salpins se ha encontrado en muchas civilizaciones antiguas, por lo que es difícil decidir dónde y cuándo está el origen de este instrumento. La siringa, instrumento de viento parecido a la flauta, pero con 9 agujeros, parecido a la zampoña o a la flauta de pan. La siringa es de origen griego y alrededor de ella existen leyendas mitológicas. La música en la Edad Media procede de Francia. Después del Códice Calixtino aparece una sección musical donde figuran 21 cantos a 2 voces y una a 3. El estilo trovadoresco orientado hacia el aspecto religioso produjo en España una obra magnífica, las Cánticas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Instrumentos de esta etapa a destacar son el arpa, instrumento de cuerda pulsada compuesto por un marco resonante de cuerdas tensadas, la flauta travesera, instrumento de viento madera con un registro básico de 3 octavas, el laúd, instrumento de cuerda pulsada que se coge de igual que la guitarra, el oboe, instrumento de viento madera de taladro cónico cuyo sonido se emite mediante la vibración de una doble lengüeta, el violín, instrumento de cuerda pulsada que tiene 4 cuerdas, se toca con el arco, que es una vara estrecha, y la trompeta, instrumento de viento metal, donde el sonido se produce por la vibración de los labios del músico, en la bobina. Renacimiento. Las características estilísticas que definen la música renacentista son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Entre sus formas musicales más difundidas se encuentran la misa y el motete en el género religioso, el madrigal, el villancico y el chansón en el género profano, y las danzas, el ricercare y la canzona en la música instrumental. Entre los compositores más destacados de este periodo se hallan Jospin Desprez y Orlando Di Lasso. Instrumentos: sacabuche,
similar en apariencia al trombón de varas moderno. El sacabuche fue el único instrumento de metal que tenían a su disposición los compositores del Renacimiento. Corneta. La corneta renacentista, más conocida como corneto, es un instrumento de madera que surgió y se desarrolló durante el Renacimiento, teniendo su máximo esplendor en la Italia de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Chirimía. Las chirimías corresponden a los instrumentos de caña doble, antecesores del doce y corno inglés. Son instrumentos de madera que funcionan como doble lengüeta para producir el sonido. Motete. Composición vocal polifónica de carácter religioso. Magnificat. Composición vocal dedicada a la Virgen María. El barroco es uno de los estilos de la llamada música clásica, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo, caracterizada por la aparición de la tonalidad y del uso del bajo continuo. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Destaca Antonio Vivaldi y Sebastian Bach. Los instrumentos a destacar de este periodo son el clavecín, instrumento de teclado cuerdas pulsados, el fagot, instrumento de viento madera de tubo cónico y de doble lengüeta, la mandolina, que es un instrumento de 4 órdenes dobles, el número y tipo de cuerda a variar con el tiempo y el lugar, el tiobo, instrumento semejante al laúd pero más grande, tiene 2 mangos y 8 cuerdas, más para los bajos, sin trastear. Clasicismo. Música clásica. Se dice en general para todos los periodos de la música culta europea, pero las primeras composiciones llamadas clásicas fueron las de este periodo. En la música no se trató del redescubrimiento y copia de los clásicos del arte grecorromano. Los pocos restos de música griega y de tratados teóricos que quedaron no se consideran suficientes para conocer cómo era aquella música realmente. La música del clasicismo evoluciona hacia un extremo equilibrio entre armonía y melodía. Compositores muy famosos son Haydn, Mozart y el primer Beethoven. Algunos instrumentos del neoclasicismo y clasicismo son el pianoforte, el arpeggione y el clarinete. Si bien la mayoría de los instrumentos sinfónicos ya existían desde el barroco, muchos de ellos cambian y se adaptan a los nuevos requerimientos estilísticos y de composición de la época. Mientras surgen nuevos instrumentos y se desarrollan los que ya existían, otros pierden vigencia casi hasta su extinción, como la viola da gamba, el clavicordio o la flauta dulce, que volverá a renacer en el siglo XX. La orquesta en el neoclasicismo. Este es un periodo clave también para la orquesta, porque aquí se configura claramente la orquesta sinfónica como tal, por influencias mayormente de Mozart y Haydn, de la orquesta de cámara heredada del barroco, en donde se mantiene la sección de cuerdas, aunque esta es ampliada en número. Se abandona la práctica del bajo continuo y con ello el clavecín en la orquesta. Así también queda claramente establecida la sección instrumentos de madera. El romanticismo. El romanticismo empieza con la ópera romántica. En esta época se tendió a relajar, romper o mezclar entre sí las formas establecidas en el barroco o en el clasicismo. Este proceso alcanzó su apogeo con las óperas de Wagner, en las cuales las arias, los coros recitativos y las piezas de conjunto son difíciles de distinguir. Por el contrario, se busca un continuo fluir de la música. Los catastri desaparecieron y los tenores adquirieron roles más heroicos. Los coros se volvieron más importantes. Muchos compositores escribieron música nacionalista a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, las óperas de Mikhail Glinka son específicamente rusas. Instrumentación y escala. El tamaño de la orquesta estándar aumentó. Mahler escribió su octava sinfonía, Sinfonía de los Miles. El violinista Niccolò Paganini fue una de las estrellas musicales de principios del siglo XX. Los instrumentos más importantes fueron el contrafagot, el saxofón, el corno inglés, la tuba y el piano, que fue el gran instrumento del romanticismo. Los géneros musicales de esta época son el preludio, pieza de un solo tiempo y de corta duración, la bagatela, composición corta para piano, el impromptu, obra con libertad de improvisación, nocturno, composición con un carácter apacible y sentimental, y con una delicada y expresiva línea melódica. Estudio, obra breve de restringido material temático, en donde un motivo va adquiriendo cada vez mayor dificultad. Lied, canción culta, refinada, íntima y de sugerencias líricas, sinfonía y concierto. La sinfonía y el concierto se desarrollaron y adaptaron a ideales románticos. El primer sinfonista romántico fue Beethoven.
La música prehistórica es la música que se creaba y se tocaba en la prehistoria, es decir, en culturas anteriores a la invención de la escritura. El origen de la música es desconocido, ya que en su origen no se utilizaba instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, que no dejan huella en el registro arqueológico. Se puede inferir que la música se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje. El cambio de altura musical en el lenguaje produjo un canto, de manera que es probable que en los orígenes apareciera de esta manera. Además, la distinta emotividad a la hora de expresarse, una expresión rítmica, constituye otra forma de, si no música, sí elementos musicales, como son la interpretación o el ritmo. Es decir, la música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. Esta teoría científica lleva siendo sostenida desde hace mucho tiempo, y filósofos y sociólogos como Rousseau, Herder o Spencer fueron algunos de sus mayores defensores. En casi toda la cultura se considera la música como un regalo de los dioses. En la antigua Grecia se considera a Hermes como el transmisor de la música a los humanos y el primer creador de un instrumento musical, el arpa, al tender cuerdas sobre el caparazón de una tortuga. Hace unos 5.000 millones de años, un emperador en China ordenó crear la música a sus súbditos y les dijo que para ellos debían basarse en los sonidos de la naturaleza. Entre la mitología germánica se cree que Heimdall tenía un cuerno gigantesco que debía tocar cuando comenzara el crepúsculo de los dioses. Las leyendas son similares para el resto de culturas primitivas, tanto perdidas como modernas. Además, en la propia naturaleza o en las actividades cotidianas se podía encontrar la música, como por ejemplo al golpear dos piedras o al cortar un árbol, que se producía un sonido rítmico. Algunos de los primeros instrumentos musicales son la flauta, los sonajeros y los huesos de mamut.